Y ahora me ven pasar, voy por la ciudad quemándote esa mierda que te... Ahora no encuentro muchas manos de valor, no representa demasiado. Habiendo chequeado Toon, habiendo chequeado Flop. Pero acá le estamos ganando por valor. Pase su mano de valor apuesta en Flop o Toon, seguro. Y su mano de bluff también deberían reiniciar a apostar, chequear el Flop y apostar al Toon por lo menos. Qué dura. Básicamente es como que tiene 7-7 o nada, creo que le voy a pagar, che. Sí, le voy a pagar, o sea, tiene que tener 7-7 básicamente acá, o algún 10-8 random que haya penriciado. As-8, off, la nada misma, ganamos. Si paga, Panolito y pierde. Ya te digo, le metemos el 9. Paga, Panolito y pierde. 2. El 9. ¿Qué dije? ¿No te digo yo? Paga para el 6, metemos la dama al turno. ¿Qué dicen? Si paga le tiramos el panuelo, porque la pierde. 7. Dama al turno, dije, toma. Pero claro, papá, pero claro, si yo ya la vi esta, ya la vi. No, Dios. Mirá lo que pasó. Tengo que buscar un trapo ya. Se aísla el amigo. Un par de 9. Está visto, está visto. ¿Cómo le adivino las cartas sin verlas? Increíble. Le hago color a 4 cartas. Ahí sí, pa. Haces. Este tipo se merece la dama. No, Dios, ese rey al River. ¿Otra vez? O el rey no chequea el turno, el rey me pone link. O sea, le voy a pagar al River. Olvídate. Pero puede frenar la acción. Si va lindo, estoy encantado de pagar. O sea, no tiene rey que chequee ahí en este spot que yo tengo 14 online, SPR 0.8 con doble proyecto de color. Por ahí tiene una mano que tiene las damas y acá se pela de bluff. Claro, bueno, la adivinanza. ¿Cómo estamos para adivinar el rango del rival viejo? Por ahí estamos, tengo que entrenar un poquito más. Nos favoreció el rey, nos favoreció el rey. Y ahora me ven pasar, voy por la ciudad quemándote esa mierda que te hace olvidar. No me puedo acostar, tanto que dar. Me llamo